Batet convocará el pleno de investidura los días 4, 5 y 7 de enero. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, convocará el próximo jueves el pleno de investidura de Pedro Sánchez, que se celebrará los días 4, 5 y 7 de enero. Batet ya ha comunicado a los grupos parlamentarios su decisión y la convocatoria oficial se hará el día 2, fecha en la que ERC dará su respuesta definitiva, y decidirá si finalmente apoya la investidura del socialista con su abstención. El pleno de investidura de Pedro Sánchez será los días 4, 5 y 7 de enero. El 2 de enero, ERC dará su respuesta definitiva y Batet convocará la sesión de investidura. Sánchez e Iglesias presentaron este lunes su programa de gobierno y todo se aceleraba para una pronta investidura. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, convocará el próximo jueves el pleno de investidura de Pedro Sánchez, que se celebrará los días 4, 5 y 7 de enero. Batet ya ha comunicado a los grupos parlamentarios su decisión y la convocatoria oficial se hará el día 2, fecha en la que ERC dará su respuesta definitiva y decidirá si finalmente apoya la investidura del socialista con su abstención. Los últimos días del año han sido frenéticos con el PSOE cerrando los últimos flecos para celebrar la investidura cuanto antes. Descartada la opción 2, 3 y 5 de enero, el PSOE se ha decantado por asegurarse el apoyo de los republicanos, que aún no está totalmente cerrado. Casi 2 meses después de la celebración de las elecciones del 10N, Sánchez se someterá a su pleno más importante y definitivo. En julio se sometió a una investidura fallida tras la ruptura total de las relaciones con Podemos. Con una imagen bien distinta, Sánchez y Pablo Iglesias sellaron este lunes el programa del que será el primer gobierno en coalición, con la justicia social como bandera, y si finalmente Sánchez es investido solo quedará poner cara y nombre a las carteras que ocuparán los de Unidas Podemos con una vicepresidencia para Iglesias y 4 ministerios para los morados. El líder del PSOE, que insistió este lunes en poner fin a un bloqueo político, roza ya la mayoría simple con 166 apoyos ya cerrados y confirmados, PSOE, 120, Unidas Podemos, 35, PNV, 6, Más País, 3, y 2 más del BNG y PRC. ERC decide el 2 de enero en el Consell Nacional. Todo queda, por tanto, en manos de ERC, que ha protagonizado una ardua negociación con los socialistas que habría dado su fruto. Ha ido bien, han confirmado en las últimas horas a TVE fuentes del PSOE sobre la ejecutiva de ERC, que puso este lunes fecha a la decisión final, el 2 de enero a las 5. Ese día celebrará su Consell Nacional y dirá si facilita la investidura de Sánchez. La dirección de los republicanos aboga por la abstención y dice, tenemos que intentar aprovechar esta oportunidad. Bildu someterá el día 2 a consulta con sus bases otra abstención. El Partido Socialista ha convocado para el viernes 3 a su Comisión Ejecutiva Federal para informar y ratificar el acuerdo con ERC, según han informado a fuentes socialistas. Quedaría entonces que PSOE y ERC explicasen los términos de un acuerdo que Sánchez dijo sería público ante las críticas de opacidad en las negociaciones por parte de PP, Vox y CS y estaría dentro de la Constitución. El contenido del pacto preocupa a estos partidos, que han lanzado duras críticas a ese acuerdo con los independentistas y al gobierno conjunto entre PSOE y Podemos, letal para España, según el líder de la oposición, Pablo Casado. En el centro, la mesa de gobiernos Moncloa y Generalitat que deberá abordar el conflicto político en Cataluña. Sánchez e Iglesias han pactado y puesto negro sobre blanco en su acuerdo programático que su ejecutivo hará del diálogo, la negociación y el acuerdo la hoja de ruta para reconducir el asunto catalán, del que aún penden numerosas derivadas judiciales por resolver. El presidente del gobierno reconoció en su breve alocución, sin periodistas presentes en el acto, la complejidad de un gobierno que tendrá que hacer del pacto con otras fuerzas su forma de actuar, empezando por la negociación de los presupuestos, próximo capítulo si consigue ser investido. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presencia en un día difícil en términos de conciliación familiar, por eso queremos agradecerles que estén aquí. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han trabajado para que este acuerdo programático sea posible, en especial a María Jesús y a Pablo, que han hecho un esfuerzo enorme para presentar un documento que ahora tendremos la obligación de convertir en políticas de gobierno, pero que creo que ya en sí mismo es histórico. La última década ha sido, por desgracia,
una década perdida en muchos aspectos. Ha sido una década de crisis económica, una década de recortes sociales, también de recortes en términos de derechos y libertades, una década donde el conflicto territorial ha sido una realidad permanente y, a nuestro juicio, muy mal gestionada por la derecha. Pero quiero decir también que la última década ha sido una década de esperanza. Ha sido la década del movimiento 15M, ha sido la década del movimiento de pensionistas, ha sido la década de las mareas que han defendido los servicios públicos y, por supuesto, ha sido la década del movimiento feminista. Todos esos colectivos sociales, en los últimos años, en condiciones muy difíciles, nos han venido a decir a las fuerzas políticas que las cosas se podían hacer de otra forma. Venían a decir que sí se puede. Bueno, creo que el próximo Gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese sí se puede en políticas activas de Gobierno. El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país. Hablamos del que está llamado a ser el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Y creo que el objetivo de ese Gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas. Creo que se tiene que empezar a hablar de España en el mundo por ser un referente de modernidad en este sentido, un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales más vulnerables como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas. Por último, solamente quiero agradecer a Pedro Sánchez y al Partido Socialista su enorme generosidad. Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista y solo puedo decirles que estamos deseando ponernos a trabajar lo antes posible. Ojalá la investidura sea pronto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, como hacía Pablo, dar las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia. También dar las gracias a Pablo y dar las gracias también a Echenique, a Pablo, también a Ione, a Adriana Lastra, a Félix, que le veo por aquí, a María Jesús, porque han sido las personas que han logrado conciliar todos los intereses, conciliar también todas las propuestas, el enorme caudal de propuestas que hemos puesto encima de la mesa las distintas formaciones políticas que vamos a conformar este gobierno de coalición progresista. Y sin duda alguna también empezar por donde terminó Pablo Iglesias, darle las gracias también a Pablo, a Unidas Podemos, por su generosidad y también por su enorme dosis de responsabilidad que han demostrado durante estos meses tan difíciles de la política española, pero que efectivamente han llevado finalmente a buen puerto. Quería haceros unas reflexiones sobre lo que hoy está sucediendo, sobre lo que representa también para el país la firma del acuerdo de esta coalición progresista. Porque hace un poco más de mes y medio anuncié personalmente la intención del Partido Socialista de formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos para la próxima legislatura. Un gobierno de coalición que diera respuesta al mandato de las urnas del pasado 10 de noviembre, una coalición progresista que articulase su acción de gobierno en torno a un programa progresista. Una coalición progresista, en definitiva, para que España avance. Avanzar en la dirección marcada por una mayoría que nos pide actuar, como bien ha dicho antes Pablo, en defensa de la cohesión social y frente a la desigualdad, que es sin duda alguna el principal desafío que tenemos como sociedad. Avanzar en la conquista de nuevos derechos y nuevas libertades. No solamente tenemos que consolidar las que tenemos, sino que tenemos que seguir avanzando en ellas. Avanzar también en nuevos desafíos que tienen que ser oportunidades y no retos que se puedan convertir en frenos para el progreso de nuestras sociedades, como pueda ser, por ejemplo, la digitalización o el cambio climático, cuestiones en las que estamos ambas formaciones políticas comprometidos. Avanzar en la cohesión territorial desde el diálogo, el acuerdo y el entendimiento entre diferentes. Avanzar, en definitiva, es lo opuesto al bloqueo y a la parálisis. Es sacar, en definitiva, a España adelante y progresar. Progresar todos, todas, juntos, sin dejar nadie atrás. Y esta es la primera idea que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, ¿no? La idea de reivindicar los valores colectivos
lo que nos une como país como un fundamento de la política útil. Yo creo que este acto que estamos hoy materializando Unidas Podemos y el Partido Socialista, Pablo Iglesias y yo mismo, es un acto de reivindicación de la mejor de las políticas, la política útil, la política que sirve a la sociedad, porque la sociedad necesita de las instituciones y de la política. La necesita para encontrar un marco legal que proteja sobre todo a los débiles frente a los abusos, la necesita para fomentar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una vida digna, que ha sido puesta en cuestión, como bien decía antes Pablo, por la crisis económica y por las políticas austericidas. La necesita también para afrontar desafíos que no admiten más demoras, que tienen que ver con las transformaciones profundas que está sufriendo nuestra economía, nuestras instituciones y también nuestras sociedades. Y si alguien tuviera que preguntar cuál es la idea central de este acto, la raíz, el tronco del programa conjunto que hoy estamos presentando el Partido Socialista y Unidas Podemos, si me permites, Pablo, yo creo que sería, sin dudarlo, la idea de progreso. La idea de progreso. Este es un programa de una coalición progresista pensado para hacer progresar a un país que lo tiene todo para ser aún mejor de lo que ya es hoy. Un país que tiene condiciones para ser referente en tantos ámbitos y afrontar las grandes transformaciones que tenemos por delante y que están explicitadas en el documento que hemos firmado, consolidar nuestro modelo productivo basado en la digitalización de nuestra economía, luchar por la creación de empleo, pero que ese empleo también sea digno, que también permita sostener unas pensiones dignas para nuestros jubilados, una transición ecológica que tiene que ser justa para combatir los efectos y la mitigación y la adaptación al cambio climático, la igualdad real entre hombres y mujeres, como bien comentaba antes Pablo, y avanzar en definitiva en la justicia social. Este programa de gobierno encara esos desafíos no como amenazas, y yo creo que esto es lo importante, sino como oportunidades para construir una España mejor, una España más justa, una España más solidaria. Y lo haremos con compromisos claros, concretos, con una hoja de ruta transparente que pueden ustedes encontrar en el documento y que yo no quiero tampoco explicitar en esta intervención. Pero sí quería decir algo. Yo siempre he creído que en política no basta con estar. Hay que actuar y hay que avanzar con lo que es posible aquí y ahora. Este programa representa nuestra voluntad conjunta, la del Partido Socialista y la de Unidas Podemos, ya no solo de ser gobierno, no solo es ser gobierno, sino hacer gobierno, ir más allá del hecho de compartir un Consejo de Ministros, que va a ser inédito en la historia democrática de nuestro país, sino que vamos a compartir políticas, vamos a compartir propuestas, vamos a compartir proyectos, también vamos a compartir ilusión por mejorar España, en definitiva, por mejorar la vida de la gente, que es para lo que nos pagan y para lo que servimos en política. Sé que el reto es enorme. Tenemos un país extraordinariamente diverso en lo territorial, también en lo ideológico, como ilustra la aritmética parlamentaria que vamos a tener en el Congreso de los Diputados, pero ambas certezas hacen compleja, sin duda alguna, la gobernabilidad, pero en modo alguno la imposibilitan, como algunos pretenden hacer creer. Donde algunos ven una excusa para el bloqueo, nosotros, yo en cambio, veo estímulo, una gran oportunidad para hacer las reformas que necesita nuestro país. Y nosotros no vamos a rendirnos en ese empeño. Mira, se ha configurado después del 10 de noviembre, aunque ya lo vimos también previamente, se han configurado dos actitudes y dos campos, la España que avanza y la España que bloquea. Los partidos que se han alineado en una u otra postura van más allá de la orientación de izquierdas o derechas o de las opciones territoriales, si nos apuramos. En el campo del avance, de la España que quiere avanzar, predominan las fuerzas progresistas, aquí está el Partido Socialista y Unidas Podemos, y en el campo del bloqueo hay partidos de mucha índole. Está la ultraderecha, está la derecha, de ámbito nacional, también hay fuerzas independentistas, nacionalistas, incluso algunas fuerzas que se dicen independentistas y de izquierdas. En definitiva, la composición del Parlamento no la hemos elegido nosotros, la han votado los españoles, y nosotros somos los que tenemos que traducirla en gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos con las dos únicas vías que existen. Una es el diálogo y la otra es el acuerdo. Si prevalece el espíritu de los firmantes de este acuerdo, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, podemos hacer de esta legislatura un tiempo útil para nuestro país. La gente exige, con toda la razón del mundo, que la política aporte soluciones reales a sus problemas reales. Y por eso es hora de ofrecérselas. Y por eso nosotros estamos firmando el documento que estamos firmando hoy. Para concluir, porque me he extendido más de lo que pretendía inicialmente, me gustaría dirigirme expresamente y directamente a la ciudadanía. Este acuerdo obedece a una nueva normalidad institucional
presente en muchas democracias de nuestro entorno. Los gobiernos de coalición son parte de esa nueva normalidad que tenemos que asumir con inteligencia y con generosidad. Y sobre todo, y ante todo, con vocación de compartir el poder para fortalecer a nuestras instituciones. Este acuerdo es una oportunidad para revitalizar la política, para regenerar la vida política. La política útil, la política que sirve, la política en definitiva que está al servicio de la gente y sobre todo la gente que más sufre, la gente que más necesita de la política. Quienes la impulsamos sabemos que no tenemos mayoría parlamentaria. Somos perfectamente conscientes de ello. Pero sí tenemos algo muy valioso y es la voluntad y la determinación de forjar una mayoría día a día, ley a ley, presupuesto a presupuesto, con hechos concretos. La voluntad, en definitiva, de hacer camino al andar. Se trata de que el Parlamento nos permita empezar a caminar y que el mismo Parlamento empiece a caminar en paralelo al Gobierno. En cada ley que se tramite, en cada presupuesto, en cada acuerdo necesario para sacar adelante las reformas que exige y necesita nuestro país, estaremos despejando ese camino. Y lo vamos a hacer con un solo gesto, que es el gesto de hablar. Hablar para entendernos o para discrepar. Hablar para acordar o para disentir. Hablar para pactar o también para confrontar. Hablar, deliberar, debatir, en definitiva, para que la democracia se abra paso allí donde tiene su templo, que es esta casa, que es el Parlamento de todos los españoles y españolas. Lo haremos sabiendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta, que habrá otras alternativas, visiones, propuestas que deben y merecen ser escuchadas. Pero también lo haremos con la certeza de que nuestro país, de forma mayoritaria, ha dicho clara y rotundamente, no una vez, sino 2 veces este año en unas elecciones generales y 5 veces en los procesos electorales a los cuales ha sido llamado durante este año, que quiere avanzar y no bloquear y que prefiere tomar el camino progresista que estamos ofreciendo con este acto. Pedimos a las demás fuerzas parlamentarias que se sumen al avance y no al bloqueo. Pedimos que se sumen al diálogo y no a la confrontación. Ese es el mandato que asumirá el Gobierno si obtenemos la confianza mayoritaria para poder liderarlo. Y este es el programa ambicioso, valiente y, por encima de todo, como decía al principio de mi intervención, progresista, con el que pretendemos hacerlo realidad. Como he dicho al principio de mi intervención, gracias Pablo, gracias Unidas Podemos, gracias también al Partido Socialista por vuestra generosidad y vuestra responsabilidad y esperamos que más pronto que tarde podamos hacer realidad toda esa capacidad y voluntad de ideas, de proyectos y de energías que sin duda alguna estamos dispuestos a canalizar y a poner en marcha en cuanto tengamos la confianza mayoritaria de la Cámara. Muchas gracias. Sí, que salgan ellos primero y luego...